Buenos días, bienvenidos a esta cuarta masterclass sobre programación orientada a objetos. Hoy vamos a adentrarnos en el concepto de encapsulación, que es, pues bueno, uno de los pilares bases de lo que es la programación orientada a objetos y que nos va a permitir, pues, desarrollar nuestras clases de manera adecuada y eficiente. Así que sin más, empecemos. En las masterclasses anteriores hemos estado centrándonos constantemente en un tipo concreto de clase, que es lo que se denominan clases entidad. Las clases entidad son aquellas que definen los diferentes tipos de información que una aplicación orientada a objetos maneja. Sin embargo, no son los únicos tipos de clases que podemos encontrar en una aplicación orientada a objetos. Existen también otro tipo de clases que no están destinadas a representar los tipos de información que maneja el programa, sino componentes, es decir, partes funcionales del programa. Estas son lo que se denominan clases componente. Una aplicación puede tener un montón de clases componente. Hay algunas que son visibles y otras que no. Por ejemplo, clases componentes no visibles pues son, por ejemplo, aquellas clases cuyos objetos administran, por ejemplo, conexiones a ficheros, acceso a ficheros, conexiones a bases de datos, validaciones, cálculos. ¿Qué tipo de atributos, qué tipo de métodos tienen estas clases? Pues, por ejemplo, una clase que una clase componente que implementa el acceso a una base de datos puede tener como atributos pues el nombre de la base de datos, la IP del servidor al que acceder, el usuario, la contraseña, y como métodos pues tendría, por ejemplo, métodos para, por ejemplo, obtener los registros de una determinada tabla, hacer altas, bajas, modificaciones. De igual manera también podemos tener clases componentes que son visibles, que conforman el interfaz de usuario de la aplicación. Cuando tenemos una aplicación con ventanas, esas ventanas, cada uno de los botones, cada uno de los elementos visuales, se corresponden con objetos de clases que tienen que estar ya definidas. Por ejemplo, si tenemos el típico formulario de una aplicación de Windows o de Linux o de cualquier otro sistema, cada uno de los elementos que vemos en una ventana, por ejemplo, pues aquí tenemos una serie de botones, tenemos una lista, unas cajas de texto, una serie de etiquetas. Todos estos elementos al final realmente son objetos. Son objetos de clases que tienen que estar definidas previamente y que determinan las características de estos elementos. ¿Qué características puede tener, por ejemplo, una caja de texto? Pues, por ejemplo, la posición en la que está dentro del formulario, su ancho, su alto, el contenido, es decir, lo que dejemos nosotros escritos ahí. ¿Qué métodos puede tener? Pues puede tener métodos para, precisamente desde el código, indicar qué valor queremos que se muestre en esta caja de texto de manera inicial o recoger el valor que el usuario ha escrito. En definitiva, que aparte de las clases entidad que hemos visto, también podemos tener clases componentes que básicamente lo que aportan es funcionalidad adicional a la aplicación al margen de los datos con los que trabaja. Y esta división es importante para entender un poco mejor el concepto de encapsulación, que es lo que vamos a comentar ahora. ¿En qué consiste el concepto de encapsulación? Bueno, el concepto de encapsulación se basa en el hecho de que una clase bien implementada y bien encapsulada debe ser como una caja negra. Es decir, debe ser fiable y debe ser segura. ¿En qué consisten estos dos pequeños conceptos? Bueno, el hecho de que una clase sea fiable quiere decir que nosotros podemos emplearla, es decir, podemos emplear sus objetos, aunque no conozcamos cómo esa clase funciona por dentro o cómo está implementada o cómo hace las cosas que se supone que tiene que hacer. Es un poco como un coche, quiero decir, nosotros un coche que funciona bien, nosotros podemos perfectamente conducirlo aunque no tengamos ni idea de mecánica. De igual manera, la clase también debe ser segura. ¿Qué significa esto? Que no debe permitirnos realizar operaciones a priori incorrectas o incongruentes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, supongámonos que tenemos una clase componente que, por ejemplo, pues nos permite acceder a un fichero. ¿De acuerdo? Esta clase podría tener una serie de atributos y una serie de métodos, como los que vemos aquí, pues un atributo que indica la ruta del fichero y unos métodos que nos permiten realizar pues las operaciones típicas contra un fichero, abrirlo, cerrarlo, leer, cargar datos, etcétera. Bien. Si esta clase está bien encapsulada y es segura, lo que no nos permitiría es a priori, por ejemplo, dar como ruta de fichero pues una ruta a un fichero que no existe. Eso, por ejemplo, la haría segura. Si es fiable, nos permitiría invocar al método abrir, cerrar, leer y guardar
y utilizarlos para meter y guardar, pues a leer y escribir datos en el fichero, aunque no sepamos cómo esos métodos estén implementados, están programados o de qué manera esta clase pues está consiguiendo meter esos datos o serializarlos, codificarlos dentro del fichero. Eso es lo que la haría fiable, que la podamos utilizar aunque no sepamos cómo esté programada. A la hora de crear una clase, ¿cómo conseguimos esto? ¿Cómo conseguimos que la clase esté bien encapsulada? Bueno, pues para eso utilizamos lo que se denominan modificadores de accesibilidad. ¿Qué son los modificadores de accesibilidad? Bueno, los modificadores de accesibilidad son unas cualidades, son unas propiedades que se definen, se indican al definir cada uno de los atributos y métodos de una clase por igual y que básicamente restringen desde dónde se puede acceder a esos atributos y a esos métodos. Básicamente existen tres tipos de modificadores de accesibilidad. Existe por un lado el modificador de accesibilidad público, que digamos que es el menos restrictivo. Un atributo o un método en general, cualquier miembro de una clase declarado público es accesible tanto desde los objetos como desde los métodos de la propia clase como desde los métodos de las subclases. Es decir, se puede acceder a ese atributo o a ese método desde cualquier sitio. El modificador de accesibilidad privado es el más restrictivo, es justo lo contrario del público y solo permite que los miembros sean accesibles desde los métodos de la propia clase en la que están definidos. Es decir, si definimos un atributo o un método como privado, solo podremos acceder a él desde los métodos que conforman la propia clase donde están declarados. No podremos acceder ni desde los objetos, ni podremos acceder tampoco desde los métodos de las subclases. Y por último tenemos el modificador de accesibilidad protegido, que es un poco una mezcla de los otros dos. Algo definido como protegido no vamos a poder acceder a ello desde los objetos, en ese sentido sería como un privado. Sí que vamos a poder acceder a ello desde los métodos que conforman la propia clase, sería ahí como un privado igualmente, pero a diferencia del privado sí que nos va a permitir acceder a esos atributos y a esos métodos desde el código de los métodos de las subclases, es decir, sí que vamos a poder acceder a los atributos y métodos protegidos desde el código de las subclases, es decir, de las clases creadas a partir de esa clase mediante herencia. La cuestión clave es cuándo utilizar cada uno de estos modificadores de accesibilidad. Bueno, eso es lo que vamos a ver a continuación. Primeramente vamos a tratar la encapsulación desde el punto de vista de los atributos. Esto estaría relacionado con el concepto de seguridad, que es el que hemos comentado al principio, en el cual pues, bueno, indicábamos que una clase bien encapsulada no debería permitirnos insertar información incongruente en los atributos de una clase. No debería permitirnos meter valores que no tengan sentido. ¿Cómo se consigue esto? Bien, por defecto, si supongamos que nosotros tenemos una clase persona y definimos una serie de atributos de manera pública, como el DNI, el nombre, la edad. Si hacemos esto, perfectamente sería posible acceder directamente al atributo edad a partir de un objeto de la clase persona y básicamente asignarle cualquier valor. Con lo cual, este código que hemos puesto aquí a la parte derecha sería perfectamente posible. Es decir, podríamos coger, crear el objeto persona y acceder al atributo edad y básicamente asignarle un valor -100. Esto sintácticamente sería posible, pero supondría un fallo de la encapsulación de la clase. ¿Por qué? Porque en primera instancia podríamos decir, bueno, pues si alguien le asigna el valor -100 a la edad de una persona, que es un valor completamente sin sentido, será culpa pues del que ha puesto esta línea. ¿Qué quiero decir? El que ha puesto esto, pues no sabía lo que hacía. Bueno, realmente no, la culpa es nuestra. La culpa es del que ha diseñado la clase. ¿Por qué? Porque si una clase está bien encapsulada, no debe permitir esto. No debe permitir que se le metan valores incongruentes a los atributos. De ahí el concepto de seguridad. Es decir, la clase no debe permitir que se le metan informaciones incongruentes. ¿Cómo se evita esto? Bueno, pues para evitar esto, lo que hay que hacer es restringir el acceso a los atributos. ¿Cómo? Declarándolos privados. Si nosotros declaramos los atributos privados, evidentemente ya no podremos acceder directamente a ellos a través de los objetos, con lo cual, pues bueno, tenemos que buscar la manera de que se puedan acceder, porque en cualquier caso es necesario a través de un objeto poder conocer la edad de una persona y poder cambiarla. La cuestión está en cómo hacerlo de manera segura, es decir, evitando que se le metan valores erróneos. Bueno, pues para ello
lo que se definen es a continuación unos métodos públicos. Estos sí que son métodos que son públicos. Estos métodos normalmente se les denomina métodos getSet, en cada lenguaje se hace de una manera ligeramente distinta, pero el concepto es el mismo. Estos métodos normalmente se denominan propiedad y básicamente lo que son métodos que permiten obtener y modificar el valor de los atributos, pero de manera segura. ¿Cómo? Pues en el caso de que nosotros queramos, por ejemplo, modificar el valor del atributo edad, en vez de acceder directamente a él, cosa que no podríamos si lo declaramos como privado, aquí vemos el caso, si intentáramos hacerlo, teniendo el atributo edad privado, intentar hacer esta operación nos provocaría un error de accesibilidad. Sin embargo, lo que podemos hacer es crear un método setEdad, fijar edad, que reciba como parámetro un valor y que lo que haga es ocuparse de validar si ese valor es correcto, es decir, está dentro de un rango que es coherente, y si pasa esa comprobación, si pasa esa validación, entonces ese valor se asigna al atributo. De igual manera, si nosotros queremos obtener el valor de un atributo, definiríamos igualmente un método, por ejemplo, getEdad, es decir, un método de obtención, que básicamente lo que nos haría es retornarnos el valor del atributo. Bien, ¿por qué esto? ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué este complicado plan con los métodos, las propiedades? Bueno, pues porque a la hora de modificar el valor del atributo, si nosotros, por ejemplo, invocamos al método setEdad y le ponemos un valor negativo a mala fe, un valor incorrecto, lo que ocurriría es que el método setEdad no se cumpliría esta condición de validación y por lo tanto no asignaría ese valor al atributo edad. Con lo cual lo que hemos hecho es blindar el atributo. Es decir, nosotros como programadores de la clase, a través de las propiedades lo que conseguimos es tener un control sobre los valores que se les va a asignar a los atributos, de manera que tenemos la completa seguridad de que no se les va a inyectar, no se les va a asignar valores incongruentes, valores erróneos, con lo cual hemos conseguido hacer que la clase sea segura. A continuación vamos a abordar la encapsulación, la aplicación de la encapsulación desde el punto de vista de los métodos. Bien, la encapsulación desde el punto de vista de los métodos estaría relacionado con el concepto de fiabilidad. Es decir, el hecho de que la clase podamos manejarla a través de los objetos, aunque no sepamos cómo está implementada interiormente. Bien, para ello, lo que se hace es declarar como públicos aquellos métodos que representan operaciones relevantes. ¿Qué significa operaciones relevantes? Pues significa que son aquellos métodos que representan operaciones que tienen sentido, que son semánticamente relevantes en relación a lo que representa la clase. Por ejemplo, en el caso de una clase que representa una cuenta bancaria, métodos semánticamente relevantes serían aquellos métodos que reflejan operaciones que realmente se realizan contra una cuenta bancaria, como por ejemplo un método ingresar, un método retirar. Estos métodos, evidentemente, nosotros los haríamos públicos para poder invocarlos a través de los objetos. No obstante, tenemos que tener en cuenta que nosotros a la hora de programar una clase, pues, por ejemplo, si tuviéramos esta clase, quizás el método ingresar y el método retirar, aparte de modificar el atributo saldo, probablemente también tenga que conectarse a alguna base de datos y tenga que hacer alguna actualización en algún registro externo, pues bueno, pues para dejar constancia de la modificación del saldo en base a la operación del método que acabamos de invocar. Con lo cual, a la hora de programar esta clase, es probable que, aparte de los métodos ingresar y retirar, los métodos semánticamente relevantes, tengamos otros métodos como por ejemplo igual un método actualizar base de datos. Este método, por ejemplo, pues lo que haría es actualizar la base de datos con la operación que acabamos de hacer y que básicamente lo reutilizaríamos tanto en la implementación del método ingresar como en la implementación del método retirar para, tras modificar el salto, pues actualizar ese cambio en la base de datos. Bien, mientras que el método ingresar y el método retirar representan operaciones relevantes, como acabo de decir, el método de actualizar base de datos es un método realmente auxiliar, es un método interno. Digamos que sería un método que, bueno, sí, implementa una operación, pero es una operación de carácter interior, de carácter interno y auxiliar, que por lo tanto no representa ninguna operación relevante, es decir, no hay ninguna operación asociada a una cuenta bancaria que sea actualizar base de datos, eso realmente es una operación interna. Por lo tanto, para que la clase sea fiable, este método
este método de actualizar base de datos no debe ser accesible, no debe verse. Es decir, yo como usuario de la clase cuenta bancaria, no como la persona que la ha programado, yo a la hora de manejar un objeto o varios objetos cuenta bancaria, me interesa ver el método de ingresar, me interesa acceder al método de retirar, pero no me interesa ver el método actualizar base de datos. No me interesa porque para mí no significa nada. Yo no sé cómo está programada esa clase. Con lo cual, ni necesito ni tengo por qué ver ese método. Es más, ni siquiera debo poder acceder a él, porque de lo contrario, pues un usuario malintencionado o simplemente cualquier usuario, cualquier persona que utilice el objeto podría colarse directamente en la base de datos a través del método acceder a base de datos y podría provocar un verdadero problema. Con lo cual, la clase ya no sería fiable. Y evidentemente esto quedaría bajo la responsabilidad, nuevamente, del que ha creado la clase, no del que invoca el método. Por lo tanto, los métodos que representan operaciones semánticamente relevantes deben declararse públicos y todos aquellos métodos que representen operaciones internas, operaciones auxiliares, deben declararse siempre privados. Por último, y para terminar, vamos a centrarnos en el modificador de accesibilidad protegido. Bien, el uso del modificador de accesibilidad protegido va muy ligado al empleo de la herencia. Así que, pues bueno, para ejemplarizarlo, vamos a presentar una herencia. Por un lado, supongamos que tenemos aquí la clase cuenta bancaria. Tenemos nuestra clase cuenta bancaria que representa, pues bueno, los datos y los métodos de una cuenta bancaria. Tenemos nuestros atributos privados, número de cuenta, titular, saldo. Tenemos nuestros métodos públicos que representan operaciones semánticamente relevantes como es ingresar y retirar. Y tenemos, pues bueno, métodos privados, que es el actualizar base de datos, que es un método auxiliar e interno. Supongamos que a partir de esta clase nosotros queremos crear una subclase, cuenta bancaria internacional, que, bueno, pues supongamos que representa un subtipo especial de clase bancaria que permite, pues bueno, movimientos monetarios en otro tipo de divisas distintas de euros. Esta clase incluiría un atributo adicional, que sería la divisa, y también añadiría una operación adicional llamada transferencia, que, bueno, pues que permitiría transferir dinero desde otras divisas a euros. Bien, hasta aquí todo correcto. El problema lo vamos a tener a la hora de implementar los métodos. Es decir, a la hora de implementar el método de transferencia en la subclase, nosotros pues recogeríamos un valor, realizaríamos una serie de operaciones, pero a la hora, por ejemplo, de actualizar el saldo o de modificar el registro en la base de datos, tendríamos problemas porque no podríamos desde este método ni acceder al saldo, al atributo saldo de la clase base para modificarlo, ni podríamos invocar al método actualizar base de datos pues para modificar el registro. ¿Por qué? Porque están declarados privados y como tales solo pueden ser accedidos por métodos que están dentro de la propia clase base. Esto no quiere decir que estos atributos y este método no estén siendo heredados, es decir, están siendo heredados, lo que pasa es que no son accesibles. Es lo mismo que si creamos un objeto cuenta bancaria. El objeto cuenta bancaria tiene un número de cuenta, tiene un titular y tiene un saldo, pero en tanto en cuanto están declarados privados no podemos acceder directamente a ellos, tendríamos que acceder pues a través de ingresar y a través de retirar. Están, pero no son accesibles. Lo mismo nos ocurre en esta situación con la subclase. El atributo saldo y el método de actualizar son heredados en la clase de cuenta bancaria internacional. Lo que ocurre es que por su modificador de accesibilidad privado no podemos acceder a ellos directamente. ¿Cómo resolvemos esta situación? Bueno, pues para eso debemos utilizar el modificador de visibilidad, el modificador de accesibilidad, protegido. Al utilizarlo, lo que vamos a permitir es que desde los métodos de la subclase, sí que vamos a poder acceder directamente a los atributos y vamos a poder acceder directamente a los métodos internos de la clase base como si este método estuviera dentro de la propia clase base. Es decir, vamos a poder manejarlos directamente sin ningún tipo de problema, con lo cual el uso de este modificador nos va a permitir que desde las subclases podamos acceder directamente a los atributos y a los métodos internos sin ningún tipo de restricción ni ningún tipo de problema. No obstante, esto no compromete la seguridad ni la fiabilidad de la clase base, puesto que el modificador protegido sigue impidiendo el acceso a través de los objetos. Es decir, que aunque dejemos esta clase cuenta bancaria definida así, no podríamos acceder directamente al saldo a través de un objeto, ni podríamos tampoco invocar directamente al método actualizar base de datos interno. Con lo cual, la clase sigue siendo fiable desde el punto de vista de los objetos.
Podríamos, no obstante, alegar que, claro, al hacer protegidos los atributos y los métodos internos de nuestra clase, de alguna forma la estamos haciendo insegura en el sentido de que si alguien crea una clase a partir de la nuestra, quiero decir, podría liarla en el tanto en cuanto que podría acceder directamente a los atributos y podría asignar un valor incorrecto o podría invocar al método de actualizar base de datos y provocar un problema. Bien, ahí está el concepto de responsabilidad. Quiero decir, nosotros como creadores de una clase somos responsables de lo que se pueda hacer con ella a través de los objetos, es decir, somos responsables de que sea segura y fiable a través de los objetos, es decir, que cuando una persona cree una instancia de nuestra clase y la manipule, pues no pueda acceder a los métodos internos ni pueda libremente acceder a los atributos y asignar cualquier valor. No obstante, cuando un otro programador, nosotros mismos, creamos otra clase heredando de la nuestra, la persona responsable es el que crea esa clase. Es decir, si una persona crea una clase a partir de una subclase, a partir de nuestra clase, y la arma parda, básicamente, accede de manera incorrecta a los métodos internos o manipula de manera incorrecta en su subclase nuestros atributos, la responsabilidad como creador de la clase es suya, no nuestra. Con lo cual, pues bueno, ahí existe, por así decirlo, un doble rasero entre lo que sería el concepto de seguridad y fiabilidad desde el punto de vista del usuario de la clase, es decir, del programador que utiliza los objetos, y desde el punto de vista de aquel programador que crea subclases a partir de la nuestra, en cuyo caso se le exige mayor responsabilidad. Y con esto hemos llegado al final de esta cuarta masterclass sobre conceptos fundamentales de la programación orientada a objetos. En el siguiente vídeo tutorial pues nos centraremos sobre todo en los conceptos de asociación y composición entre clases y veremos también pues, bueno, los conceptos de abstracción y polimorfismo de programación orientada a objetos. Espero que con este video tutorial pues bueno, os hayan quedado claros, os haya quedado claro el concepto de encapsulación y el uso de los modificadores de accesibilidad que, bueno, independientemente del lenguaje de programación que utilicemos, pues bueno, están presentes de una manera o de otra en la práctica totalidad de los lenguajes. Sin más, agradeceros vuestra presencia y nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta entonces, gracias y manteneros atentos. Nos vemos.